Muy buenas tardes, estamos con un podcast jurídico. Tenemos la presencia de la licenciada Hilda Iber Ramírez, historiadora en grupos beligerantes. Tenemos al licenciado Celso García y la licenciada Mónica Mujica, los cuales son expertos en tratados internacionales. Tenemos al licenciado Christopher Lucero y Cristian, los cuales son expertos en historia y tratados y estudio sobre los grupos beligerantes. Y el licenciado Luis Cerón, el cual es un experto historiador sobre estos grupos. Primeramente comenzaremos hablando sobre el tema los pueblos que luchan por la liberación en el derecho internacional, o sea, conflictos armados internos. El derecho internacional como principalmente tenía una visión que solamente los estados eran sujetos de derecho internacional, pero los conflictos armados internos ampliaron esa visión, ya que fueron surgiendo con más amplitud, por lo cual analizaremos su origen, regulación jurídica, subjetividad internacional y sus límites, comenzando con los antecedentes históricos para conocer cómo es que surgen estos a lo largo de la historia, por lo cual nuestra historiadora y analista Hilda Iber nos hablará un poco sobre ese tema. Buenas noches, gracias por la invitación a tu programa, Martín. Sí, efectivamente, estos grupos beligerantes, como ya lo mencionaste, han tratado de liberar a sus pueblos. Y estos grupos no son nuevos, son bastante antiguos. Sus antecedentes más históricos, los más antiguos, están desde el siglo XIX, tras las conquistas de las casas reales. Cuando España empezó con sus colonizaciones, muchos pueblos no vieron a bien que sus territorios estaban siendo poseídos y estaban siendo desposeídos de sus tierras y de sus pertenencias. Desde esos antecedentes tenemos los primeros grupos beligerantes. Asimismo, nos vamos a retomar la palabra beligerante, su etimología. Y tiene una composición en latín que es bellum, que se refiere a la guerra, y gerene, que es hacer. En palabras claras, la etimología es aquella que hace la guerra. Es decir, estos grupos son aquellos que hacen la guerra. Y el derecho internacional le da ese reconocimiento a estos grupos jurídicos. Le brinda un reconocimiento de manera limitada y con personalidad jurídica internacional. Eso es lo que yo te puedo establecer acerca de los orígenes históricos de estos grupos beligerantes. Muchas gracias, licenciada. Recordemos que la personalidad de estos no nace con el reconocimiento, sino de la necesidad de humanizar el conflicto, por lo cual veremos sobre los tratados que regulan esto, por lo cual le cedo la palabra al licenciado Celso García, el cual es un experto en tratados internacionales. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos en general. Los tratados, hay tratados muy importantes cuando hablamos del concepto de los pueblos que luchan por su libertad. Dentro de este se encuentra lo que es un instrumento internacional muy importante, como lo es el Convenio de Ginebra, que se celebró en 1949, que hace referencia a que en caso de conflicto de índole no internacional, las personas que no participen en las hostilidades de ese conflicto, deberán ser respetadas, deberán ser tratadas con humanidad, es decir, se les deberán de respetar todos los derechos que estas personas tienen. Asimismo, este convenio hace referencia a que se prohíbe totalmente a toda clase de tortura contra la vida,
crueles o tratos inhumanos hacia las personas. Asimismo, atentados contra la dignidad personal y condenas sin juicio previo. Excelente, licenciado. Recordemos que el artículo 3 de dicho tratado es el mínimo humanitario que impone incluso a los actores no estatales. Pero dicho convenio también viene acompañado de protocolos, por lo cual la licenciada Mónica nos hablará un poco sobre ellos. Buenas noches, gracias por la invitación. Pues yo te puedo hablar de lo que es el protocolo segundo, que es un complemento al artículo 3 del Convenio de Ginebra. Este protocolo es de 1977 y regula lo que son los conflictos armados no internacionales, es decir, aquellos que ocurren dentro del territorio de un Estado entre fuerzas armadas y estos grupos organizados. Su objetivo principal no es legitimar lo que es ni reconocer políticamente lo que son estos grupos, sino que garantiza la protección humanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que protege a las víctimas que han surgido por este conflicto que ha habido. Y es importante aclarar pues que el derecho internacional humanitario no toma partido, simplemente lo que busca es limitar los efectos a causa de estos conflictos. Muchas gracias, licenciada Mónica. Recordemos que el protocolo 2 no legitima el grupo armado como tal, sino que legitima la protección a las víctimas de estos. Continuando, quisiera saber en qué contexto se originan estos grupos. Por lo cual, le cedo la palabra a nuestro especialista, el licenciado Christopher Lucero. Muchas gracias por la palabra, licenciado Marvin, y un gusto estar aquí presente para hablar acerca de este tema tan importante. Principalmente quiero ahondar un poco sobre lo que son esta situación y la relación que tiene el Estado y la soberanía misma, ya que estos básicamente está en un conjunto, en una estructura en la cual es intrínseca tanto como para el Estado y para la soberanía misma, en la cual se define como el Estado, que es una comunidad con un orden jurídico centralizado, el cual se compone por un territorio lato sensu, que significa territorio extenso, en la cual abarca territorio de la superficie terrestre, subsuelo, el espacio aéreo y marítimo. Con lo cual se establece que hay una independencia para con los demás estados. Básicamente, el Estado gobierna lo que es sus relaciones internas y cómo va a resolver los problemas de manera interna, ciertamente. Y por otro lado están lo que son los pueblos que luchan por su liberación. En este caso, esto implica que los pueblos que luchan por su liberación están luchando redundantemente por los conflictos que se han generado de vulneraciones de derechos, más que todo en el sentido de un colonialismo, que estos pueblos se quieren desligar de esa situación, al igual que otros tratos racistas que puede tener el Estado con estos pueblos que están en vía de su liberación. Se les reconoce internacionalmente como sujetos transitorios del derecho internacional. Y ahora bien, ¿en qué contextos existen estos pueblos? Pues como se ha visto a lo largo de la historia, bueno, para no irnos muy lejos, lo que ha estado pasando recientemente en el área en Europa
con España y Cataluña, que está en un conflicto por Cataluña quiere independizarse, pero España lo está arraigando, no lo quiere soltar porque es conveniente para ellos esa situación de que como Cataluña es uno de los fuertes más importantes de España para la economía, entonces no lo quiere soltar, por lo que está ejerciendo un colonialismo sobre lo que es Cataluña. Eso sería. Muchas gracias. Recordemos que la aplicación del derecho internacional humanitario no fragmenta la soberanía, la condiciona. En ese contexto, como mencionaste a los sujetos, quisiera saber más acerca de los sujetos internacionales. Por lo cual, le cedo la palabra al licenciado Luis Herón. Sí, buenas noches, licenciado y todos los compañeros panelistas y todos los presentes. En esta ocasión estamos hablando un tanto nosotros de los sujetos de derecho, más que todo focalizado en cuanto a los grupos beligerantes. Pero esto también tiene reconocimiento internacional, al igual que cualquier país o nación establecido como tal. Y para eso los sujetos de derecho internacional público se dividen o subdividen en sujetos permanentes, los cuales son conformados por aquellos estados soberanos, por las organizaciones internacionales como tal, incluida entre ellos la Santa Sede, que está conformada con la Ciudad del Vaticano, y la soberanía de la Orden de Malta. Estos son sujetos permanentes de derechos, los cuales, si vemos nosotros estos estados soberanos, son aquellas naciones consolidadas que ya conocemos, como lo es Japón, Islandia, que ellos prácticamente comparten una población fuerte, tienen un territorio delimitado, un gobierno central que dirige las acciones del Estado. También tenemos los estados soberanos, o las ciudades de estados soberanos, que son los grupos pequeños, como ya les dije en su momento. Estamos hablando de la Ciudad del Vaticano, que es un territorio, es un mini estado, que está inmerso en otro estado, pero que también es sujeto de derecho internacional. Igual tenemos como ejemplo de los mismos estados, en América contamos con México, Argentina, Brasil. En Europa tenemos Francia, Reino Unido, España, Italia. En África contamos con India, Arabia Saudita, Angola y Nigeria, y existen algunos casos especiales de estos sujetos de derecho internacional, y les digo casos especiales porque son un reconocimiento limitado que tienen estos países o naciones, que entre ellos tenemos Kosovo, tenemos Somalilandia, Taiwán, que es como una especie de gobierno de facto que no está bien definido, tiene cierta relación con China, pero que de alguna manera es reconocido como un sujeto internacional de derecho. Hasta ahí participo. Interesante. También quisiera saber cómo se origina su subjetividad internacional. Para ello le daré la palabra al licenciado Cristian. Buenas noches. Gracias, Marvin, por la invitación a lo que es tu podcast. Con respecto a la pregunta que me realizaste acerca de la subjetividad que adquieren estos grupos de liberación nacional, podremos primero definirte lo que es la subjetividad, y eso, para no hacerlo tan complejo de entender, podríamos decir de que es esa capacidad que tienen estos grupos de adquirir derechos y obligaciones. Esta subjetividad jurídica internacional de estos grupos no es como a diferencia de los estados, que es originaria y plena, sino que esta es derivada y funcional. Ya que estos grupos adquieren esos derechos y estas obligaciones de conformidad a cómo estos van representando al pueblo en su lucha por su autodeterminación. Eso quiere decir de que se sigue lo que es el principio de la autodeterminación de los pueblos, o la determinación de los pueblos, perdón, que es un derecho internacional que se reconoce, que les permite a lo que es a los pueblos decidir acerca de su condición política, perseguir también su desarrollo económico, social y cultural. Por otra parte, ¿de dónde nace esta subjetividad? Y esto nace de una situación beligerante. Esto te lo puedo definir sencillo, y es con un Estado que tiene un conflicto interno con un grupo organizado que está buscando una nueva condición política, se podría mencionar, de lo que es el Estado, y que recibe el reconocimiento de otros sujetos internacionales. Esa sería mi intervención.
Muchas gracias, muy interesante. De hecho, luego preguntaré sobre cierto principio que va relacionado. Pero antes de eso, en El Salvador también hubo un suceso histórico que formó un partido político, el cual la señorita Ivette nos desarrollará, que tiene que ver con estos grupos beligerantes. Así es, Marvin. En El Salvador, en años no muy antiguos, se desarrolló un conflicto interno como una respuesta a la desigualdad que existía en ese momento, la represión militar, la crisis económica, pero sobre todo los abusos que los militares hacían en cuanto a la población civil. Hubieron muchos grupos que formaron el grupo del FMLN. Para poder conocer un poquito de la historia brevemente, las organizaciones guerrilleras eran varios, como las Fuerzas Populares de Liberación, Farabundo Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y el Partido Comunista Salvadoreño. Todos estos tenían el único objetivo de cambiar el sistema militar de todos los abusos y las arbitrariedades que se estaban cometiendo en El Salvador, pero no era suficiente. Entonces ellos vienen y se unen y arman lo que fue conocido popularmente como todos como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Pero para que el FMLN pudiera ser reconocido como beligerante, tenía que tener ciertos requisitos. Uno de esos requisitos era la aprobación que tiene el control efectivo. Y el FMLN tenía mucho control dentro del territorio de El Salvador y asimismo tenía, durante el transcurso del tiempo, tenía permanencia en estas luchas. Asimismo, al FMLN lo reconoció internacionalmente en 1981 Francia y México. Le dieron ese reconocimiento como grupo beligerante. Y allí inicia el contexto del conflicto armado en El Salvador, que pues sabemos que culminó con los acuerdos de paz y este partido político fue reconocido como un partido y participó en las elecciones. Y estuvo en dos gobiernos y su fin llegó ahí porque, o sea, ellos lograron el cometimiento, ya se cesó de esos abusos militares y se instauró un nuevo sistema de gobierno en El Salvador democrático. Eso es lo que te puedo establecer acerca de cómo surgieron estos grupos beligerantes acá en El Salvador. Excelente, señorita Ivette. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fue un antes y un después en El Salvador, ya que con ello acarreó cambios económicos y políticos, incluso la creación de una nueva constitución. Continuando con el tema, me gustaría saber en qué denominación de sujetos pertenece los grupos beligerantes, ya que el licenciado Luis Herón mencionaba a los sujetos permanentes y quisiera saber si hay otra clasificación y si estos grupos entran en los permanentes o en otra clasificación, por lo cual le cedo la palabra. Gracias Marvin. Sí, efectivamente existen estos grupos que son permanentes, pero también están los transitorios. Y estos grupos que hablaba la compañera Ivette, realmente se establece que es parte de esos grupos transitorios, ya que esto tiene su naturaleza jurídica, que a diferencia de los estados que están, digamos, perpetuados a la eternidad, estos son grupos que aparecen y son reconocidos en su momento, y cuando terminan la misión para la que fue creado, ellos automáticamente dejan de ser esa parte de sujetos y pasan a conformar, en el caso de que hayan ganado la guerra que ellos se han propuesto, pasan a conformar parte de ese Estado. Entonces ellos automáticamente son considerados grupos transitorios. Entre ellos está, como decía la compañera, de FMLN aquí en El Salvador, y hay otros grupos en otros países. También parte de esos mismos grupos tenemos los tales beligerantes como tales. Como ejemplo de ellos, históricamente tenemos el grupo Hezbollah,
a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como la FARC. Todos sabemos que este grupo aún existe, pero que de alguna manera algunos países ya no lo reconocen como tal, porque ellos cambiaron prácticamente el rumbo de la naturaleza de ellos, dejaron de combatir, según ellos, por esa liberación de la autodeterminación del pueblo colombiano y de combatir en contra del ejército que oprime al pueblo, y se dedicaron ya a cometer ilícitos. Todos sabemos de que se involucra mucho con el narcotráfico. Igual está el Ejército de Liberación Nacional, también de Colombia, que cumple la misma función de la FARC, pero hemos tenido movimientos de liberación nacional en otros grupos. También existen las colonias americanas, que en su momento ellos también combatieron en busca de ese beneficio, de que se respetara ese derecho de determinación de los pueblos. Hasta este momento es mi participación. Muchas gracias. La verdad es bastante interesante conocer esta clasificación, ya que un grupo permanente son los estados y un grupo transitorio son estos grupos beligerantes. Continuando con la ronda de preguntas, quisiera preguntar sobre el principio de la autodeterminación de los pueblos, ya que anteriormente mencionaban algo que tenía que ver con este principio. Le cedo la palabra al licenciado Cristian. Bueno, gracias nuevamente, Marvin. Con respecto a lo que es el principio de la autodeterminación de los pueblos, este es un fundamento jurídico-político de movimiento de liberación nacional. Esto es el reconocimiento que se le da a los pueblos de tener la capacidad para decidir libremente sus, por ejemplo, estatutos políticos y el desarrollo que estos buscan tener en su estado o en su país. En ciertos casos se han generado conflictos debido a que se organizan estos grupos que no siguen los parámetros establecidos por las personas que están gobernando en su momento. Entonces, este principio de la autodeterminación de los pueblos les permite esto de organizarse para buscar cambiar lo que es la estructura política y buscar un nuevo desarrollo para lo que es el Estado. Gracias. Tal como lo hizo el FMLN en su momento. Muchísimas gracias por su participación. También quisiera saber qué requisitos deben de reunir estos grupos para ser reconocidos como tal según el protocolo 2 del Convenio de Ginebra, para lo cual le cedo la palabra a la licenciada Mónica. Bueno, como lo comentaba la compañera, pues estos grupos deben de tener requisitos para ser considerados. Te los voy a detallar, son 4. Como primer requisito, pide que haya un grupo armado organizado. Debe existir una estructura de mando responsable, no basta que esto solo sea protestas espontáneas, también debe de haber un control territorial. El grupo debe de ejercer control sobre una parte del territorio del Estado que le permita realizar operaciones militares sostenidas. Como tercer punto, deben de existir lo que son las operaciones militares continuas y concertadas. No se trata de hechos aislados o esporádicos, sino de que existan los enfrentamientos prolongados y organizados. Y también debe de existir lo que es la capacidad de aplicar lo que es el derecho internacional humanitario. El grupo debe de tener la capacidad de respetar y hacer respetar las normas humanitarias existentes. Muchísimas gracias por su presentación. También, como mencionaba, a las normas humanitarias, ¿a quién se aplican los tratamientos humanitarios? Y para esta pregunta le cedo la palabra al licenciado Christopher Lucero. Muchas gracias, Marvin. Pues para responder a esta situación nos debemos dirigir al artículo 3 de las Convenciones de Ginebra y el protocolo número 2, los cuales ven directamente esta situación, ya que ahí mismo en ese artículo nos establece que para las personas que se van a proteger o
o a los que se les va a dar una procuraduría sería a las personas que no estén ligadas a este grupo o a este grupo que está luchando por la liberación. Además que se establece que debe de haber un tratamiento humanitario por parte por parte de esta organización y parte del Estado también, reteniendo al Estado para que no vaya a abusar del poder que pudiera tener en contra de estos pueblos que están en liberación, para que así no hayan terceros afectados en estas situaciones. Están incluidos están incluidos en esta situación los heridos, enfermos o detenidos, o incluso los se quieren liberar básicamente en este caso el Estado que esté realizando alguna vulneración o acto racial en contra de algún pueblo en específico, como lo puede ser en casos de los pueblos indígenas, que se les esté estableciendo o se les esté vulnerando directamente como una especie de racismo hacia ellos, quitándoles sería el Estado propiamente que podría llegar a realizarlo. Con eso. Muchísimas gracias. Recordemos que el protocolo 2 del Convenio de Ginebra también regula un condicionamiento o limitante a la soberanía del Estado. Continuando con la ronda de preguntas, como estos grupos son transitorios, en algún momento pierden la calidad de sujeto internacional, y para ello le doy la palabra al licenciado Luis Herón. De nuevo, gracias Marvin por la oportunidad. En este caso estamos viendo realmente, y como ya les explicaba, de que la calidad la pierden, los mismos estados son considerados permanentes, pero puede haber un momento en el cual pueden perder esa calidad. Y es que los estados la van a perder cuando existe la fusión, que es cuando dos o más estados deciden unirse para formar un nuevo país o un nuevo estado. Un ejemplo claro de eso es lo que sucedió en cierta ocasión entre Tanzania y Zanzíbar, que ellos pasaron a formar lo que hoy conocemos como Tanzania. También existe la absorción y la anexión, que esta es cuando un estado integrado completamente dentro de otro. En este caso podría ser como la República Democrática Alemana, que esta se consolidó como la República Federal de Alemania cuando allá por 1990 prácticamente hubo un conflicto y derribaron el muro de Berlín. Al derribar este muro se convierte en una sola nación y es cuando se da esa absorción o esa anexión. También existe la desmembración o la disolución, que es cuando un estado se fragmenta y ese se divide en varios estados, como podemos ver el caso que la antigua Yugoslavia o la Unión Soviética se desintegró en su momento y se creó lo que ahora conocemos como parte de ellos, que era Rusia y Ucrania, entre otros. También podemos rescatar que esto no quiere decir de que en un determinado momento un país entró en un conflicto y hubo un golpe de Estado, no deja de ser considerado un Estado. Lo que cambia este país solamente es la identidad, la identidad del Estado permanece, cambia solamente la situación política de ese momento, pero el Estado sigue siendo un sujeto de derecho. También tenemos las organizaciones internacionales, las cuales en su momento dejan de mantenerse y desaparecen en lo que ya les decía, cuando estas fueron creadas para un objetivo. Sí, a eso voy ahorita, con los grupos específicamente. Bueno, entonces con los grupos específicamente podemos decir que aquellos movimientos de liberación o beligerantes, ellos van a perder esa condición, como les decía en su momento, desnaturalizan la misión para la que fueron creadas o efectivamente cumplieron su misión como tal en ese momento, dejan ellos
de mantenerse activos y desaparecen como tal. Ya no son más sujetos de derecho. Y igual hay algo aquí que pudiera pasar en su momento, no hablando como tal del Vaticano, sino que la Santa Sede, tomándola de esa manera, podría ser un caso excepcional. No se ha dado, pero podría llegar a suceder en su momento que deje de ser un sujeto internacional como Santa Sede si estos pierden o desaparece la estructura de gobierno que tienen con la Iglesia Católica. ¿Hubo alguien que fue sujeto y cuándo y por qué dejó de ser sujeto? Bueno, de acuerdo, entonces en El Salvador el sujeto de derecho, como ya también se dijo, lo más cercano y lo más reconocido ha sido el FMLN como tal, esa unión de esos grupos beligerantes que existía. Ellos desaparecen cuando llegan al acuerdo, firman los acuerdos de paz. Desde ese momento ellos desaparecen como sujetos de derecho porque ya no son más considerados ese grupo beligerante. Ellos ya en su momento, como una condición interna, deciden conformar ese partido político y ser parte ya de la política como tal del país, pero dejaron de ser sujetos de derecho y ya son parte de la sociedad de El Salvador como tal. Hasta aquí mi participación. Excelente respuesta. Tomando en cuenta los elementos que tienen que reunir o los requisitos para la formación de un grupo beligerante, ¿por qué las pandillas en El Salvador no cumplían este requisito? Ya que algunos internacionalmente decían, eso no, un grupo beligerante tienen derecho del partido Vamos por ahí. Pero para dejar claro de por qué no se consideró como tal, le cedo la palabra al licenciado Celso García. ¿Cuál de estos elementos faltaba o por qué no se conformó como un grupo beligerante las pandillas en El Salvador? Buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciado. Pues las pandillas, tanto la pandilla 18 y la MS, pues no se tomaron como grupo beligerante porque en El Salvador, pues se les dijo de que eran como grupos terroristas. Ellos no buscaban un fin para beneficiar a otros, sino beneficiarse a ellos mismos a través de la renta, a través de la extorsión, a través de homicidios. Y pues un grupo beligerante, pues una de las características principales de que debe tener ejerce un control, aunque las pandillas ejercían un control, pero se ejercían un control en sectores dentro de lo que es El Salvador. Y pues considerando que otra característica importante que pues la ONU pues hace asambleas generales, ¿verdad? Y en esas asambleas generales pues muchas veces busca reconocer al grupo beligerante, pues en este caso las pandillas, pues considero que jamás lo iba a reconocer. Con que no ha reconocido a Hamas ni a ISIS, ¿cómo va a reconocer a este grupo llamado MS, la pandilla 18? Un grupo armado organizado. Sí. Tenía que tener el control territorial, Sí. operaciones militares continuas y concertadas y capacidad de aplicar el derecho internacional humanitario. Pues la última. No, la capacidad de... Vaya, esas operaciones militares, dijiste. Elementos. Que se deben verificar como el Estado, ¿verdad? Tiene estos elementos, tiene esos elementos, es un grupo beligerante, habría que determinar la finalidad. Es un grupo armado,
debe de haber operaciones militares continuas y concertadas. Concertadas, ¿a qué se refiere? O sea, ya hay un mapa constante de dónde se enfrentan, pero no ambos grupos delincuenciales, sino que la Fuerza Armada, la policía, debe ser la Fuerza Armada del Estado, con este grupo. ¿Sí? Entonces, eso no lo tenía tampoco. Ok. Las armas las tenían, pero no tenían eso. El control territorial lo tenía, pero también no era por un objetivo de limitar a ese control territorial, sino que tener más para poder ejercer ellos mayor control delincuencial. Bueno. Excelente respuesta. Recordemos que el reconocimiento jurídico de estos pueblos no es justificar la violencia, sino garantizar que incluso en la guerra existen límites. Y estos grupos, las pandillas, no, solamente era violencia desorganizada en muchos casos. Y uno de los elementos es que tiene que estar organizado, tiene que tener un liderazgo. En ciertos sectores había liderazgo, pero era del sector, entre ellos mismos se peleaban incluso, no había una organización como tal. Aunando esto... No, al contrario, están bien organizados en mapas nacionales, internacionales, sucesivamente. Ahí se sabía implementar, o sea, hay una perfecta organización, hasta el punto de que llegaron a un momento de que empezaron a preparar abogados, empezaron a preparar médicos, tenían una perfecta contabilidad. Sí, y es que iban en camino a eso. A ellos en su momento hicieron una especie de pacto o un control que tuvieron con la OEA. Iban en camino a ser considerados o a ser catalogados como sujetos de derecho internacional, porque ya empezaban ellos a organizarse como para ser un grupo que tuviera confrontación directa con el ejército, dado que en el mismo ejército los entrenaban, les proporcionaban armas y ya empezaban ellos a tener enfrentamientos. Ya no era tanto el interés de policía, para ellos los policías era matarlos nada más, pero el confrontamiento directo como grupo armado ya lo empezaban a tener con el ejército. Solo le faltaba ese reconocimiento internacional y dejar de ser ya un grupo que directamente buscara la delincuencia. El fin primordial era ese, y creo que es una de las políticas de gobierno que llevó a erradicarlo para evitar de que fueran reconocidos internacionalmente como sujetos de derecho. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se diferencia entre una rebelión y un movimiento de liberación nacional? Esta pregunta va dirigida a la licenciada Ivette. Me dijo de la... ¿Puede repetir otra vez la pregunta, licenciada? ¿Qué diferencia existe entre la rebelión y estos movimientos de liberación? Bueno, Marvin, la rebelión es un levantamiento inicial, generalmente desorganizado y de corta duración. Los movimientos de liberación nacional son grupos organizados que representan los intereses legítimos del pueblo, tal como lo establecía el FMLN. Ellos luchaban por los derechos de la población civil, la violencia que los militares ejercían sobre la población. Entonces, esa es la respuesta más acertada que yo te puedo establecer en esta noche. Fíjese que la rebelión en la actualidad, por las censuras que tenemos actualmente, es imposible, ya que si una... el grupo que tenemos en la actualidad en el contexto internacional, Israel y Palestina, es un grupo que hay un grupo que sí establece los parámetros para poder liberar a Palestina de los ataques que le da Israel, pero también existe otro grupo que es Hamas, que no representa esos intereses, sino que intereses propios. Salió toda la población. Esa es una rebelión. Salió toda la población a hacer quemación de vehículos, a matar, a llegar a
al presidente. Esa es una rebelión. Sí, también en Haití, que mataron al presidente de Haití, se rebelaron. Ajá, ajá. Sí, sí. Muchas gracias, excelente respuesta. Continuando con la ronda de preguntas, quisiera saber si estos grupos beligerantes tienen alguna responsabilidad frente a sus actuaciones en el contexto de derecho internacional. Bueno, gracias Marvin. Con respecto a la responsabilidad internacional que se le puede dar a estos grupos, se podría considerar como que es la otra cara de la moneda de la subjetividad que estos grupos adquieren, ya que, según la Comisión de Derechos Internacionales sobre la responsabilidad de los estados, los actos realizados de movimientos de insurrección que finalmente se conviertan en un gobierno son considerados como actos de ese estado mismo, lo que significa que la persona que dirigió lo que es a este grupo de liberación nacional cuenta con esta responsabilidad de responder ante las actuaciones que éste realizó. En este contexto de realizar acciones que perjudiquen a lo que es al pueblo que éste está representando. Gracias, eso sería. Excelente respuesta. Como última pregunta, haré una pregunta abierta. Actualmente, pueden surgir estos grupos beligerantes. Licenciada Ivette. Si pudieran surgir estos grupos beligerantes, pero no cualquiera va a tener el valor de querer enfrentarse ante las políticas que tiene el gobierno en turno, ya que toda organización de derechos humanos en este momento está siendo criminalizada, la libre expresión está siendo censurada. Por lo tanto, no considero que existan mártires que quieran derramar su sangre o perder su libertad a cambio de generar un cambio en el sistema de las políticas públicas que este gobierno está estableciendo. Yo he escuchado de un historiador, Hugo Lindo, lo que estamos viviendo actualmente, todo el contexto nacional, lo vivimos con el dictador Romero hace muchos años. En ese contexto, las garantías constitucionales se suspendieron, pero fueron un grupo de las señoras del mercado y la señora Prudencia Ayala y otras mujeres de renombre en El Salvador que se levantaron. Incluso hay muchas mujeres que ahora en día sus nombres resuenan, pero ofrendaron su vida. Considero que en la actualidad no hay personas que quieran ofrendar su vida para que haya un cambio significativo en El Salvador. Excelente respuesta. Mientras existan conflictos internos, conflictos armados y una política extremista, siempre van a surgir ese tipo de grupos que luchan por su liberación. Continuando con la ronda de preguntas, haré otra pregunta abierta. ¿Qué diferencia hay entre los conflictos armados internos con un simple disturbio interno? La pregunta es abierta. Licenciado Cristian. Buenas noches. Repetime la pregunta, por favor. ¿Qué diferencia hay entre un conflicto armado interno y un simple disturbio interno? Bueno, con respecto a ello, un conflicto armado interno, como su palabra lo dice o su nombre lo dice, se levantan en armas en este conflicto, mientras que en el disturbio únicamente se busca o se tiene como la finalidad de alterar el orden que se tiene en este estado, mientras que en el conflicto se podría establecer de que su finalidad es
buscar una nueva orientación de lo que se considera como la ideología que se está manejando en el Estado. Gracias. Efectivamente, los disturbios internos son motines o actos esporádicos o de violencia que no constituyen o no activan el protocolo 2 del Convenio de Ginebra. En cambio, ya un conflicto armado interno como tal, que donde surgen los grupos beligerantes, esos tienen organización armada, un mando responsable, un control territorial y una violencia prolongada. Con esos elementos que me acaba de mencionar, relaciones del FMLN, con esos elementos exactos que usted acaba de mencionar. Explíqueme esos elementos del FMLN como sujeto de derecho internacional. El FMLN como sujeto internacional público. Cualquiera puede. No sé si la licenciada Ivette, que es la que más abordó ese tema, le cedo la palabra. Bueno, el FMLN, licenciado, cumplió todos los parámetros para ser declarado un sujeto de derecho internacional, ya que el FMLN cumplía todos los parámetros Organización armada. Tenían una organización armada. Ellos tenían sus jerarquías, comandantes, pues el comandante Chafik Handal, Joaquín Villalobos, todo estaba estructurado. Mando responsable. Los mandos responsables, por lo menos el comandante Sánchez Serén, personas de renombre que lucharon por este país. Control territorial. El control territorial, ellos habían avanzado grandemente en el territorio. Causa de ello fue cuando hicieron la masacre del Mozote, que creyeron que todo ese territorio ya lo tenía el FMLN. Violencia prolongada. La violencia prolongada de parte del ejército hacia la población civil. Y la violencia de ellos también, pero era una forma de represión en contra de ellos.